Un saludo cordial para todos ustedes. Voy a responder una pregunta fundamental que se han hecho algunos sectores descontentos, independientes, críticos o de oposición en el Ecuador. ¿Por qué no se cae Correa? Para comenzar, la pregunta está mal planteada. La pregunta debe ser ¿por qué no se derrota a Correa y no por qué no se derroca a Correa? ¿Por qué no pierde Correa y aparentemente gana una serie de instancias? ¿Por qué sus caídas de popularidad y credibilidad son ocasionales y luego logra enormes repuntes? Y la pregunta me la hizo un ecuatoriano empresario que estaba en el extranjero la semana en que apareció aquí el mono Jojoy y me llamó por teléfono y alborozado decía, ahora sí se cae Correa. Le digo, en el evento de que así fuera sería una desgracia, porque se convierte en héroe. A este tipo hay que derrotarlo, y más que a él, a sus ideas, sus modelos, sus verdades a medias y mentiras totales. Pero la perplejidad y el asombro vienen porque ante hechos que derrocaban gobiernos menores que los que se ha descubierto con este no ocurre nada. Es la primera vez en la historia del Ecuador en que un gobierno y su campaña aparecen señalados como haber recibido aportes de las FARC. Es la primera vez que se detectó, lo hice yo, y luego el CONUEP liberó a esa persona, el aporte de una persona sindicada por narcotráfico, de Machala, a los fondos de la campaña de Correa. Es la primera vez que un familiar recibe contratos en condiciones beneficiosas del Estado en magnitudes tan descomunales. Es la primera vez que alguien se da el lujo de descalificar a medio país y de intimidar casi a toda la otra mitad sin que ocurra nada. Y así podría seguir con la enumeración. Es la primera vez que hay robo descarado en Petroecuador. Denuncié yo en junio del año pasado un contrato de venta de petróleo que nos perjudicaba en $9 millones al mes, casi $300.000 diarios. Y ahora se detecta un prejuicio nuevo en la venta anticipada de petróleo a China, de casi 3-1. Me detendré eso en un comentario específico. Se piden $1.000 millones por un volumen de crudo que valdría cerca de 3.200 o 3.700. ¿Por qué? Se pregunta la gente. Y a mí me asombra que se asombren. Es absolutamente lógico. ¿Qué pasa con un boxeador que se sube con el contendor con las manos atadas atrás en el ring? Lo noquea, pues. Solamente da golpes él, no recibe ninguno. A lo más tiene evasivas o de repente un cabezazo, y eso en el box es ilegítimo. Correa está peleando solo. Primera explicación. Correa no tiene contendor, Correa no tiene un solo opositor. Quien podía y debía ser Jaime Nebot ha renunciado a ese rol a nivel nacional para ocuparlo solo a nivel regional, cantonal o local, con una estrategia que yo comprendo pero que no comparto. Correa no tiene oposición, segunda razón. Tiene solo opositores. La oposición es una cosa sistemática, organizada, articulada, orgánica, con una plataforma, unos voceros y sobre todo una alternativa, que no solamente combate y rebate, sino que propone soluciones y salidas mejores de las que se están implementando en este país. Tercera, Correa tiene control total de los mecanismos de control. Esta misma sentencia descarada a favor de la Corte Superior de Pichincha en el juicio que le sigue él al Banco de Pichincha por un prejuicio que nunca le ocasionó, es una prueba. Y para asegurarse de una sentencia favorable, el tipo acudió, siendo jefe de Estado, cosa que él no entiende en su rol, siendo presidente de la República, en persona, a un juicio que él había iniciado antes de serlo, ¿ya? Por una causa que se dio antes de serlo como individuo, pero luego lo comenzó como presidente. Es decir, una presión directa a la justicia. Aquí estoy yo a ver si atreven a fallar en mi contra. Y en efecto le han dado la razón, solo que el honor de Correa no vale $500.000, sino $5 millones, sino $300.000 a juicio de los jueces. Y eso que en la causa del doctor Antonio Rodríguez probó que no era cierto que ese banco lo colocó a él como moroso, que lo hizo otro banco en el pasado, primero. Y que no era cierto que eso le impidió tener acceso al crédito como él alegaba, puesto que le dio un crédito el banco Jaramillo Arteaga el 15 de diciembre del 2005 por $80.000. Y que tampoco era cierto que eso había afectado su imagen pública porque
colocado injustamente de moroso, ganó cuanta elección quiso, habiendo trascendido y sabiéndose aquello por la noticia que publicó El Universo. Entonces, tiene controlados a los mecanismos de control. Una cuarta razón, ¿ya? Hay una ausencia total de partidos. No hay sino dirigencias y entidades dispersas. Una quinta razón, le ha tocado un precio favorable del petróleo que indudablemente puede financiar algunos de sus proyectos. Una sexta razón, ha hecho algunas cosas beneficiosas que no se pueden desconocer. La gente pobre, abajo, a nivel popular, lo que cuenta es que siguen recibiendo el bono, que antes no lo recibían y unos lo reciben por primera vez, que se ha incrementado el bono, que hay desayuno escolar gratuito, que han mejorado las aulas en muchos lugares, que se ha extendido el alcance de la educación en otros, que por fin se cuentan con ciertas escuelas modernas, que en cuanto a servicios de salud también se han extendido y en ciertos casos resultan gratuitos, que por primera vez llega una carretera a su zona. En Manabí están fascinados porque a los tiempos tenemos, a los 45 años, 2 vías de concreto, porque la obra pública en su sector alimenta cierto empleo, porque se le ha obligado a los bancos a rebajar el costo de una serie de servicios por los cuales antes cobraban, y puedo seguir. Una séptima razón, porque las cosas que no funcionan sabe a quién culpar y a quién atribuírselas. O son los yanquis, o es la crisis internacional, o es la derecha, o es la prensa corrupta y mediocre, o son los empresarios, o son las FARC, o es la conspiración, o es el espionaje de las Fuerzas Armadas, o es la CIA. Él nunca es culpable de nada. Siempre culpa a otro. Y una octava, yo diría que la más importante de todas, y es que copa totalmente el mecanismo de publicidad y propaganda. 3 horas de cadena que nadie tenía, y debemos estar agradecidos, porque según la ley tiene derecho a 1 hora y media de cadena diaria, 10 minutos todos los lunes, 10 minutos cuando le da la gana a las 7:30, cuñas que los canales pasan aún sabiendo que son mentirosas, o cuando eran contra sus figuras como Jorge Ortiz en Teleamazonas y cuando estaba yo en el caso de Ecoavisa, un presupuesto inconmensurable para eso, medios intimidados, alineados y en otros casos abiertamente comprados. Así, ¿cómo se va a caer Correa, pues? Así, ¿cómo se va a derrotar a Correa? Ahora, lo que hay que analizar es qué hizo posible que llegara a ese nivel de totalitarismo. ¿Qué mantiene ese nivel de popularidad y credibilidad con sus vaivenes y ese nivel de respaldo? ¿Y qué lo detiene? Primero. ¿Y qué lo puede revertir después? ¿Y qué lo puede mejorar o contraproponer luego? Eso es lo que hay que preguntarse. Y ahí hay un dato fundamental. La popularidad es el sostén de este gobierno. Cuando algo ha sido impopular, dejó de hacerlo. Y hay que demostrarle a la gente pobre que en el fondo la están matando de hambre. Porque los 30 o 35 dólares del bono no compensan la carestía de la vida. Porque le prometieron $200, es decir, un empleo digno, y no caridad por siempre, que fue un mecanismo coyuntural que instauró Maguad aquí y que ahora han adoptado permanentemente. Cuando fue impopular reprimir a los maestros, optaron por desprestigiar a los maestros. Cuando fue impopular cercar más a Guayaquil, optaron por una vía legal para jurídicamente acabarle la autonomía a Guayaquil. La clave está en hacer que este gobierno pierda su popularidad y encontrar razones fundamentadas que las hay suficientes para ello. Y por ahí comienza lo demás. Derrotar a Correa no es cuestión de un acto, de 2, de 3 o de 4. Es cuestión de una serie de acciones sistemáticas, correctas, simultáneas, continuas y sostenidas en el tiempo, hasta que la gente entienda que el bienestar ocasional temporal significa ya un grave deterioro para el Ecuador y al futuro un colapso y una crisis aún peor. Por eso no cae Correa.